Entonces hoy día vamos a terminar al fin el estudio de Jonás, así que el Señor nos dé mucha fuerza para poder terminarlo, que nos guíe con su Santo Espíritu. La verdad es que siempre cuando inicio oro, pero el Lucas lloró, pero también lloré dentro de mi ser, y siempre le pido que nos aferremos a su sana doctrina, que el Espíritu Santo nos oriente. Creo que es súper importante pedir por eso, así que comencemos. La reprensión de Jonás, capítulo 4, del versículo 1 al 11. Ya, y vamos a comenzar leyendo la NBI, estos pasajes, o sea, este pasaje de la NBI, y dice: pero esto disgustó mucho a Jonás, y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. Ya, como que todos podríamos pensar, si fuésemos desconocedores de las escrituras tal vez, que el libro termina con el capítulo 3, ¿cierto? Como que ya Jonás obedece al fin y al cabo, después de pasar por todo lo que pasó, predica a Nínive y Nínive se arrepiente, ¿cierto? O sea, tiene mucho éxito en su misión, y de repente aparece el capítulo 4, ¿cierto? Donde tal vez se van a presentar como las lecciones tal vez más reales de toda la narración. Así que ahora vamos a comenzar. Ahora vamos a leer la Reina Valera del 60. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y hay algunos acá que sostienen que como que Jonás no se enojó eh, porque el Señor tuvo misericordia de los ninivitas, sino que más bien se había enojado porque el que Jonás hubiese arrepentido, o sea, desde de que Dios hubiese tenido misericordia de Nínive, significaba que su nación, el pueblo escogido, iba a ser destruido por su nación. Como que algunos se enfocan más bien en eso que en la misma esperen, me desconcentré, es que me llegó un WhatsApp. Ya, perdón. Ya, entonces algunos sostienen esto, sostienen que Jonás no estaba tan airado porque Dios tuvo misericordia de los ninivitas, sino más bien que era porque era como un seguro presagio de la destrucción del pueblo escogido. Y los dos verbos que se ocupan aquí, apesadumbró y se enojó, son impersonales. Como que diría literalmente que la frase sería como: y fue un mal para Jonás, un gran mal, y la ira era para él. Y el mal a menudo se refiere como al dolor o la angustia, pero aquí el verbo lo traduce como muy enojado. Y rara vez significa como dolor, pero podemos entender que significa como al dolor de la ira o al desagrado. Y también podemos entender que, si, bueno, después leemos los siguientes versículos, como dentro del contexto, en realidad Jonás se había enojado porque Dios había tenido misericordia de los ninivitas, ¿cierto? Porque había cambiado de parecer. De hecho, la PDT lo titula el capítulo como la misericordia de Dios le disgusta a Jonás. Y el versículo 1 dice: a Jonás no le gustó nada que Dios salvara la ciudad, y se enfureció. Y la NTV lo titula enojo de Jonás por la misericordia del Señor. Y el versículo 1 dice: este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Hay otros también que sostienen que dentro de Jonás, como dentro de su corazón, habían muchas cosas arraigadas, como habíamos visto en tal vez los capítulos anteriores,
como que había muchas cosas en el corazón de Jonás, y una de estas puede ser como el amor a la patria, como el amor a la raza, a la nación, que sabemos como que cuando uno se hace un ídolo, quiere decir que eso es más importante que el Señor. Y, y lo que tal vez nos puede como liberar de todas aquellas cosas es cuando comprendemos en verdad eh, la gracia de Dios por completo. Y yo creo que es un proceso el comprender la gracia del Señor en su totalidad, porque Jonás estuvo a punto de comprenderla en Jonás 2, cuando vemos que estaba dentro del gran pez, eh, ora al Señor, y en el versículo 8 dijo algo así: los que se aferran a ídolos abandonan la gracia que es suya. Y acá literalmente se refirió a, a los idólatras que renunciaban a la gracia del Señor. Y, y yo creo que por un momento Jonás sí entendió, porque es como si estuviera diciendo, ahora veo que, de hecho él mismo dice, las salvaciones del Señor, ahora veo que las salvaciones del Señor, que solamente por su gracia gratuita, por su misericordia, y por eso nadie es diferente. La gracia es, la gracia de Dios es tanto para ellos como también para nosotros, como para todos, para los que son tal vez moralmente buenos y también para aquellos paganos malvados en este contexto. Y todos tal vez somos indignos de esta gracia, pero todos podemos recibirla. Como que tal vez Jonás por una milésima de tiempo él lo había comprendido y tal vez si el profeta hubiese comprendido plenamente, en este capítulo 4 no se hubiese enojado por tener éxito, ¿cierto?, en la misión, que era una difícil misión, ¿cierto?, que era algo muy difícil, pero bueno, ya vemos lo que pasó. Y cuando termina el capítulo 2, pareciera que Jonás había como cambiado su identidad, tal vez como a una más compasiva. Y, y aquí nos damos cuenta que igual nosotros somos, casi todos somos como un poco como Jonás, como que debemos exponernos muchas veces a la gracia de Dios, que suele como venir a través de experiencias, muchas veces a través de experiencias de fracaso, de desilusiones, y también cuando nos exponemos también al mensaje del Evangelio, como que hacer que el amor de Dios y que su gracia eh, como que hagan, lleguen a nuestros tal vez fundamentos, como a lo que nos impulsa a hacer o a tomar acciones en nuestra vida, eh, como que es un proceso lento, como que es un proceso lento vivir completamente entendiendo la gracia del Señor. Y después el versículo 2 continúa, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Acá dice que Jonás oró, y, y bueno, lo que hace en verdad en su oración es como expresar su estado interior de desagrado, de la ira que tenía porque protesta contra el Señor. Y los autores como que se hacen esta pregunta, como que cuál es el propósito de la oración, como que Jonás cumplía como con, en esta oración, porque dice, oró a Jehová, eh, como que cumplía como con los requerimientos tal vez de la oración, eh, a lo que Calvino responde que muchas veces nosotros como que nos acercamos a orar, nos acercamos a Dios, a clamar a Él, y puede que nuestras oraciones tal vez no cumplan como con tal vez los requerimientos de una oración, por así decirlo. Pero aún así, el Señor no las rechaza, pero tampoco las acepta por completo, pero por su gracia, Dios sí las acepta y pone atención a lo que nosotros clamamos.
Y también acá podemos darnos cuenta de que el problema de Jonás, como había mencionado anteriormente, como que el problema de Jonás era un problema teológico, eh, donde él no podía conciliar esto de la justicia de Dios y el amor de Dios. Para él eran cosas contradictorias, que no podían unirse. Y él sentía como en lo profundo de su corazón que los ninivitas el Señor no les podía extender este amor a ellos, como especialmente a ellos, a los gentiles de Nínive, a aquellos paganos que eran malvados. Y después dice que me apresuré a Tarsis. Y hay autores que dicen que esto podría decir, o podría explicar como más claramente que Jonás huyó porque no esperaba que su predicación tuviese un buen fruto. Entonces, ¿por qué tenía como miedo de esto? Porque el nombre de Dios quedara como en ridículo. Como que él iba a predicar y como acá mismo dice que yo sabía que tú eres Dios clemente y compasivo, que tú eres misericordioso, entonces yo tenía miedo de ir a predicar y de que tú después tuvieses misericordia de ellos y no ejecutaras el juicio que que habías alzado ya. Entonces, como que algunos dicen que eso pudo significar, pero no me convence del todo. No me convence del todo de que haya razonado así Jonás. Hay otros, de hecho, que dicen que Jonás no se hubiera negado a obedecer el mandato de Dios si hubiese sido enviado a los ninivitas para que enseñara lo que había ordenado a hacer entre el pueblo escogido. Como que dicen que si a Jonás se le hubiera encomendado presentar a un Dios misericordioso y de gracia a los ninivitas, hubiese ido de inmediato. Pero como se le encargó proclamar destrucción a la ciudad, prefirió no hacerlo. Es otro punto de vista, pero que tampoco me convence. Y hay otros que dicen esto, como que Jonás pudo razonar de esta manera. Dice, debo anunciar a los ninivitas la ruina que se les viene encima. ¿Por qué me ordena Dios hacer esto, sino para invitar a esos desdichados al arrepentimiento? Si llegaran a arrepentirse, ¿no estaría Dios listo para perdonarlos al instante? Porque si no lo hiciera, negaría su naturaleza. Y Dios no puede ser de otra manera, no puede despojarse de aquella disposición suya que le mostró a Moisés. Si Dios es conciliable, si los ninivitas vuelven al camino recto y acuden a él, los abrazará al punto y así mi predicación se verá como falsa. También puede ser una posibilidad, como de que él mismo haya estado pensando en que tal vez los ninivitas piensen que es como mentiroso, oye, tú viniste a proclamar destrucción, pero eso no pasó, y poner en ridículo tal vez el nombre del Señor. Él tampoco me convence, pero son ciertos puntos de vista. Y dice que como que se excusa igual, como que se excusa de que por eso fui a Tarsis, por eso me fui a Tarsis. Y después Jonás cumple como con el mandato que le da Dios, y cuando lo hace, en el capítulo 3, él como que solo esperaba que la ciudad fuese destruida. Pero el Señor como que como que usa el ministerio de Jonás, usa a Jonás no solamente para anunciar destrucción, sino que también para traer perdón, para dar perdón. Pero como habíamos dicho tal vez en el capítulo 3, como que Jonás tal vez no solamente anunció destrucción, sino que también yo creo que los exhortó al arrepentimiento, pero sin duda yo creo que su corazón
como que estaba duro, como que estaba cerrado y no podía concederles la misericordia de Dios. Pero aún a pesar de tal vez su corazón duro, aún así el Señor da perdón, trae perdón. Y podemos también como hacer la bajada que a menudo como que Dios obra por medio de sus siervos, sin importar quién sea, Él obra. Y muchas veces cuando nos anima a nosotros a hacer algo, que somos débiles en la fe, debemos reconocer que somos débiles. Y nos parece que tal vez nuestro trabajo va a ser como inútil, como que no va a traer buenos resultados, o como con suerte, tal vez con suerte tendremos un poco de éxito. Pero creo que el Señor nos deja ver aquello que no seríamos capaces tal vez de esperar. Tal vez ese fue el caso de Jonás, que cuando fue a Nínive no tenía otro fin que el de testificar que la ciudad iba a ser destruida. Pero Dios le plació usarlo para dar perdón, para traer salvación. Y la palabra acá dice Dios clemente y piadoso. Estas son las palabras en el hebreo, clemente genún, que es como una disposición a mostrar favor, y piadoso en el hebreo rehum, que es misericordioso, que lo dice como a fin de que, como que sepamos que Él siempre está pronto a recibirnos. Y después la idea como que queda mejor expresada con lo que dice después, porque dice tardo en enojarte y de grande misericordia. La NTV dice lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Y la NBI dice lento para la ira y lleno de amor. Y esta lentitud para la ira es como prueba de que Dios como que dispone todas las cosas. Yo creo que a todos y cada uno de los seres humanos les da la posibilidad de conocerle, de disponer todo lo necesario para la salvación, para que ellos le conozcan y sean salvos. Y significa también que no va a ejecutar su castigo de inmediato, el castigo que merecemos. Y después dice, y que te arrepientes del mal. Acá en las distintas versiones, la NTV dice, estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. La PDT, y estás dispuesto a cambiar tus planes de castigo. Y la NBI, que cambias de parecer y no destruyes. Significa que aunque Dios haya alzado su juicio, Él va a cambiar de parecer si es que ve un arrepentimiento genuino en el corazón. Ahora, en el 3 dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque ya acá se puso acuático Jonás, se puso terrible acuático. Pero pueden entender que era tal el enojo de Jonás como el dolor de la ira de Jonás, que él prefería la muerte antes que la vida misma. Y saben, hay personas o comentaristas que dicen que él se había despojado de sí mismo y que anhelaba estar tanto con el Señor en ese momento, en los cielos ahí con Él, pero entendemos por el contexto del pasaje, del capítulo, que no da ese sentido, ¿cierto? No es como en Filipenses, donde Pablo aquí dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Sabemos que no es el caso, ¿cierto? Porque acá Pablo estaba consciente de que la muerte era deseable en su caso, pero entendiendo que sus trabajos eran más provechosos para la iglesia, para la obra, para la extensión del reino de Dios en la tierra,
estuvo conforme y prefirió la voluntad de Dios a su anhelo propio. Y de ese modo estaba preparado para vivir o morir según le pareciera bien a Dios. Pero el caso de Jonás es otro, es distinto, porque dice, te ruego que me quites la vida, porque Dios había perdonado a los ninivitas. Era tan insoportable para Jonás que después de haber anunciado destrucción, la ciudad quedara intacta. Y continuamos con el 4 y dice, Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Las palabras en hebreo son estas, recuerden siempre de derecha a izquierda, se leen, que también pueden significar como es bueno que estés airado o que la ira sea para ti, es la ira buena para ti, literalmente diría, es la ira buena para ti. Y, y vemos cómo actúa Jonás, porque estaba súper enojado y el Señor lo reprende, pero creo que da un énfasis de compasión a Jonás con la pregunta que le hace, porque el Señor podría haber dicho algo como esto. ¿Por qué no me dejas a mí el derecho supremo de juzgar si tal es mi voluntad? ¿Por qué no reconoces sumisamente que lo que yo hago está bien hecho? ¿Es tu privilegio ser tan sabio que me dices leyes, que me dictes leyes o corrijas mis decisiones? Hay otros que dicen, Jerónimo, que fue un sofista, eh, como que sigue muchas reglas. Estoy hablando del siglo XVI, pues hace cientos de años atrás. Y él habló sobre este pasaje, eh, como que lo desconfiguró totalmente. Y quiero comentárselos porque creo que es importante que, como decía al inicio, casi siempre, o si no siempre, oraba al Señor antes de partir cada estudio, que el Espíritu Santo nos dé dirección, que el Espíritu Santo nos haga aferrarnos a la sana doctrina, a lo que realmente significa el pasaje, a poder interpretarlo de la manera más sana y correcta posible. Entonces ahora les voy a leer lo que él piensa de este pasaje. Dios no condenó a Jonás, ni tuvo la intención de censurar su pecado, sino al contrario. Jonás aquí nos pone de frente a la persona de Cristo, que buscó la muerte para que todo el mundo se salvara, pues vivo no podía hacerle bien a su nación y por lo tanto prefirió dedicar su vida a la redención del mundo. Y uno queda como, ¿what? Así como, ¿qué me estáis hablando? Como que literalmente Jerónimo distorsionó todo el significado de los pasajes anteriores. Y esta palabra, que la primera palabra que encontramos acá, la más chiquitita, significa lak, o sea, se pronuncia lak del hebreo, y, y significa con o en ti. Eh, como que si Dios quisiera que Jonás cuando pregunta, ¿es la ira buena para ti? Como que, eh, como que Dios había sido eh, tan misericordioso con él que quería que Jonás viese con esta pregunta como que viese su propio corazón, como, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Pero, pero Jonás estaba abrumado, estaba como cegado por sus emociones, como que se le había olvidado todo lo que había vivido, como la tormenta, eh, después de estar en el vientre del gran pez, después que fue expulsado del pez, como que se le había olvidado todo eso y se había llenado de ira ahora. Y en el 5 dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Ya, acá algunos se hacen como la pregunta de que si Jonás
esperó en la ciudad 40 días, como para cerciorarse de que Dios no llevara a cabo su destrucción. Entonces, por eso se cree como que Jonás esperó que pasaran los 40 días y después salió de la ciudad, como que porque ya eso ya había pasado, entonces Dios ya había cambiado de parecer, como que eso ya se había planteado, pues, ¿cachai? Como que cuando termina el capítulo 3, dice como que, y Dios cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción hacia la ciudad. Entonces podríamos deducir eso, pues, que pasó los 40 días y después salió de la ciudad. Pero también me tinca que pudo haber sido que, que salió antes tal vez de la ciudad. Puede haber sido. Como que salió tal vez antes de los 40 días y esperó a ver qué sucedía. Sí, esperó como hasta los 40 días, pero fuera de la ciudad. También puede ser, pero la más aceptada es como que después de los 40 días, él salió. Y en ese caso, algunos se hacen como la pregunta de por qué se quedó esperando, po. Como, como que tal vez él pensaba, tal vez la destrucción de la ciudad estaba por llegar. Como que igual es cuático, porque si uno piensa, uno quiere como la salvación del mundo, uno quiere que otros conozcan a Jesús, y él tuvo éxito en esta misión tan difícil y estaba esperando ahí a ver qué pasa, a ver qué pasa. Y yo creo que tenía la esperanza de que el Señor como que no perdonaría a Nínive por mucho tiempo. Y también acá Jonás como que yo creo que como que no entendía por completo el propósito que tenía el Señor. Como que no era solamente anda a proclamar destrucción, de que la ciudad va a ser destruida en 40 días, eh, porque cuando el Señor da el mandato, junto con eso, como que también si ellos se arrepentían, el Señor iba a mostrar compasión. De hecho, Jonás mismo lo dice, tú que eres Dios clemente y compasivo. Entonces, como que de otro modo no hubiese sido necesario la necesidad de un profeta, po. Como de que fuese el profeta a ese lugar. Tal vez hubiese profetizado desde de su casa y hubiese profetizado contra esa nación que iba a ser destruida, pero el Señor lo envía. Entonces, algo no era solamente proclamar un mensaje de destrucción, como que el Señor tenía la intención de considerar el arrepentimiento, si algunos se arrepentían, los iba a considerar, iba a atender a aquellos que se arrepentían y se iba a cambiar de parecer y no destruir a la ciudad. Y continuamos. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera, y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Ya, antes de explicar estos pasajes, vamos a ver lo que era una calabacera. En el hebreo, en el hebreo se dice kikiun, que significa calabacera, una planta, quizás ricino. Otros la traducen como calabaza, otros como la NTV dice planta frondosa, la PDT dice planta de ricino, la NB dice solamente una planta, otros dicen que pudo haber sido un arbusto, y la verdad es que Calvino dice que podría haber sido
Uy, que a mí me dio tanta risa que pudo haber sido un pepino, pero yo creo que no era yo creo que hay una planta que se llama pepino, porque no creo que haya sido la verdura del pepino, pues. Pero yo estuve viendo cómo crecen los pepinos y son como como, no sé si enredaderas, pero son como unas hojitas arriba y los pepinos cuelgan. Entonces, tal vez, pero no, como que busqué muchas referencias y yo dije, "Ay, no les voy a mostrar ninguna imagen porque no puedo cerciorarme de esto". Pero en verdad, los críticos piensan, los críticos modernos, como que pretenden o han querido determinar que era un ricino, como probablemente haya sido un ricino, y que comúnmente se le llamaba se llama palma de Cristo. Y yo también estuve buscando eso, pero yo dije, no sé. Así que no quise poner imágenes ni nada de eso. El que sea más curioso puede investigarlo, puede ahí ir viendo. No me quise quemar, pero bueno, no importa lo que haya sido, porque de hecho eh, los autores o como que los críticos, los comentaristas, como que se han empeñado intensamente en saber qué era esta calabacera, como qué era, pero no importa, como que si hubiese sido una planta silvestre como propia de ese lugar, o una planta también, otros dicen que tal vez pudo haber sido una planta que nunca antes se había visto y que nunca más después, o sea que tal vez fue una planta, una calabacera, que creció en ese momento y que nunca más existió, que nadie nunca la conoció, solamente Jonás y el Señor. Pero no es necesario que nos detengamos tanto en esto, ¿cierto? Pero es bueno como para los curiosos, para los que se preguntan cosas. Eh, y después dice que Dios preparó un gusano en el versículo 7. Eh, y como ya Dios preparó una calabacera, después preparó un gusano que dañó a la calabacera y después se secó. Como que en verdad todos estos pasajes que dice y preparó Jehová una calabacera y preparó Jehová también un gusano y después dice y preparó, en el versículo siguiente había preparado un viento, como que podemos decir de todas estas cosas que toda la naturaleza, que todas las cosas están sujetas al dominio y control del Señor. Y después dice, acá Jonás confiesa, como Jonás dice, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, porque le dio sombra, porque hacía mucho calor en esas regiones, hacía mucho, mucho calor, el sol era acuático, pero sin embargo, después dice que se afligió tanto que deseaba morir, que deseaba la muerte. De hecho, ocupa esta palabra que vemos acá, chan, que es desear, pero así como un deseo, así como desear muy fuerte. Y pero como que nos damos cuenta como que este boomerang de emociones, como que la intensidad con la que sentía Jonás era muy cuática, porque dice que se alegró grandemente por la calabacera y después que se afligió tanto que deseaba la muerte, como que él era muy llevado por sus emociones, como que eran por cosas muy mínimas podía llenarlo de ira o lo hacían gozarse en extremo. Y vemos que eso es lo que como que lo abrumó, como que cegó su mirada. Pero aún así el Señor no lo desatiende, no estaba desatento a lo que estaba sintiendo Jonás, porque después leemos de inmediato que en el 9 dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y, y como que es súper terco de la manera que responde, ¿cierto? Falta de respeto nomás. Ya no, pero eh, muchas veces yo creo que, o en ese momento tal vez Jonás dijo, ah, el Señor me abandonó, o como que el Señor no está conmigo, pero detrás como de la calabacera, detrás del gusano, detrás del viento, estaba la mano del Señor. El Señor estaba como distante a ver qué sucedía. ¿Qué hace Jonás? Te preparo la calabacera y ahora preparo el gusano, muere la calabacera, ahora preparo un viento, he preparado un viento.
Y, y a pesar de que tal vez Jonás pensaba, ya, el Señor me abandonó, no era así. El Señor estaba con él todo el tiempo. De hecho, le dice, tanto te enojas por la calabacera, así tan amablemente, como que la manera en que amonesta el Señor a Jonás es de una manera tan amorosa, como que esta amonestación pudo haber apaciguado su ira, ¿cierto? Como que, no sé, po, cuando uno está enojado, todos yo creo que alguna vez nos hemos enojado acá, y uno está tan enojado, pero ¿y si alguien te dice, no sé, o por ejemplo, puede ser otro referente, tanto te enojas, Jazz, por esto que pasó? Como que realmente yo apaciguaría mi enojo, como que cuando te responden de forma amable, cuando uno está muy enojado, como que uno, como que cambia el switch, pero acá Jonás no, pues no pasa nada, como que, como que yo creo que, por eso decía, pues, como la intensidad con la que él sentía era tan grande como que eso le nubló la mirada, no se daba cuenta de que Dios mismo estaba hablando con él y que estaba siendo muy, muy amoroso. Y de hecho la NTV dice, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Y dice, sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Y la NBI dice, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió, me muero de rabia. Y después continuamos con el 10 y el 11. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Acá se nos explica cuál fue el propósito de Dios al hacer crecer la calabacera y de que luego se secara y pereciera y muriera por el gusano. Y era enseñar a Jonás sobre la actitud que él tenía frente a los ninivitas, que era muy insensible. Y aunque Jonás estaba como muy abrumado por sus sentimientos, el Señor por este medio le quería hacer ver a Jonás su necedad, no con ira, sino con amor. Y algunos podrían pensar que esta comparación, esta enseñanza, como que es poco adecuada. ¿Por qué? Porque si pensamos que Jonás se compadecía de la calabacera, no era porque se compadeciera como por la calabacera, sino porque era porque le daba sombra, era porque era algo bueno para él, porque se estaba considerando a sí mismo. No es como que él tuviese compasión, oh, la calabacera se murió. No, pero sin duda, esta comparación como cumple con el propósito, pues cumple con ese propósito de instruir a Jonás de, de la manera en la que veía o la conducta que tenía frente hacia los ninivitas, hacia los otros. Y Calvino hace una comparación que me parece bastante adecuada y la vamos a leer. Dice, ¿quién eres tú? Hablando, el Señor habla aquí, ¿ya? Dice, ¿quién eres tú? Indudablemente, un hombre mortal no está tan inclinado a la misericordia como yo, pero tú te apropias el derecho de desear salvar la calabacera, tú que fuiste formado del barro. Esta calabacera no es obra tuya, en ella no trabajaste. Lo que está en cursiva son los versículos propiamente tales de la Reina Valera. Esta calabacera no es obra tuya, en ella no trabajaste, no procede de tu cultivo ni de tu esfuerzo, y además ni tú le hiciste crecer, y aún más en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Era una calabacera o un arbusto evanescente. Si tuvieras en cuenta la naturaleza de la calabacera y tu propia naturaleza, y si juntaras todas las otras circunstancias, no encontrarás ninguna razón para tu encendida cólera. Pero ¿no debía yo, que soy Dios, en cuya mano están todas las cosas, cuya prerrogativa y cuya práctica constante es soportar con misericordia a los hombres? ¿No debía yo perdonarlos, aunque sean merecedores de destrucción? ¿Y no libraré una gran ciudad,
la cuestión aquí no es una planta pequeña, sino personas en gran número. Y por último, es una ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Acá podemos ver que son súper enfáticas como todas las partes de esta comparación. Y aunque el propósito de Dios era enseñarle a Jonás sobre su gracia y misericordia, y reprenderle también por el enojo, por su necedad, nosotros también podemos como sacar ciertas enseñanzas de esto, pues obvio. Eh, por ejemplo, nosotros nos compadecemos nosotros de las personas, pues entre nosotros somos compasivos, como que tenemos compasión los unos de los otros. Y somos pecadores, éramos pecadores, como que somos seres humanos. Y aún así, por un impulso natural, somos movidos a misericordia. Entonces, ¿cuánto más no íbamos a esperar del Señor, siendo que Él es el creador del mundo, que es Padre de todos nosotros, que nos creó a su imagen y semejanza? No perdonará Él, que es la fuente de toda bondad y misericordia. Y bueno, en cuanto al número de habitantes, dice que eran 120.000 habitantes. Y yo creo que aquí como que el Señor quiere mostrarnos varias cosas. Una, que Él siente amor, mucho amor por toda la humanidad. Como, ¿cómo no me va a preocupar de ellos también? Que no pueden discernir entre su mano derecha e izquierda. Y universalmente, o tal vez la mayoría de los autores, piensa que cuando dice eso de que no pueden discernir entre su mano derecha e izquierda, se refiere a la edad, que eran niños. Y de hecho, la traducción Dios habla hoy dice, entonces el Señor le dijo, tú no sembraste la mata de ricino, ni le hiciste crecer. En una noche nació y a la otra se murió. Sin embargo, le tienes compasión, pues con mayor razón debo yo tener compasión de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120.000 niños inocentes y muchos animales. Aquí, de hecho, la traducción lo traduce como 120.000 niños inocentes. Pero también creo que puede ser que se refiera como a la gran necesidad espiritual de la ciudad. De hecho, la NTV lo traduce así. Entonces el Señor le respondió, sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido, murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120.000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Entonces, como que tenemos todas esas perspectivas, yo creo que todas son válidas, eh, y 120.000 personas era harto en ese tiempo porque andan polillas acuáticas por acá. Eh, y 120.000 personas era mucho en ese tiempo porque las ciudades no eran muy grandes, no eran muy grandes. Eh, entonces no, eh, como que 120.000 habitantes era muy grande y por eso se da tanto énfasis al número. Entonces con esto como que Dios quería explicar o demostrar que a pesar de que sí habían razones para destruir la ciudad entera, también existían razones suficientes para justificar eh, su cambio de parecer, ¿cierto? Suspender la destrucción que tenía a los ninivitas. La palabra que usa acá, que se usa acá para compasión, significa afligirse por alguien o algo, tener como el corazón quebrantado, llorar por eso. Entonces Dios dijo, tenías compasión por la planta, es decir, como que lloraste por la planta, tu corazón se encariñó con ella, cuando murió te afligiste, como algo así. Entonces Dios le dijo, tú lloraste por la planta, pero mi corazón es por las personas que están en Nínive. Es como que es como un lenguaje de apego. Y, y Dios es como si Dios llorara o Dios, sí, yo creo que sí, o se entristecía su corazón
por la maldad y por lo corrompido o como la manera en que llevaban sus vidas los ninivitas. Porque cuando uno como que cuando pone como su amor en alguien, como que tú puedes ser feliz, solo si, o sí, tú puedes ser feliz si esa persona es feliz, o si esa persona está angustiada, también se convierte en tu angustia. Y el amor de apego como que te hace vulnerable a eso como del sufrimiento, por así decirlo, pero eso es como que lo que Dios quiso tal vez expresar sobre sí mismo en este texto. De hecho, en Génesis 6 dice que cuando miró la maldad de la tierra, le dolió el corazón. Y la palabra hebrea que utiliza aquí significa afligirse, hasta el punto del dolor y de la angustia. Pero sabemos obviamente que este lenguaje que usa, como este lenguaje del apego, no hace que Dios como que pierda algo de su omnipotencia, de lo todopoderoso que es, de su soberanía, ¿cierto? La mayoría de nuestros apegos son involuntarios, como que Jonás no miró la planta y le dijo que iba a entregarle su corazón con mucho afecto a la planta, pero nosotros necesitamos cosas y nos apegamos emocionalmente a esas cosas que satisfacen esas necesidades, pero sin embargo Dios no necesita nada. Él es absoluta y perfectamente feliz en sí mismo, como que no nos necesita. Entonces, ¿cómo nos podemos hacer esta pregunta de que cómo podría Dios estar apegado a nosotros? Y la respuesta que dan los comentaristas es como que me encantó, eh, que es un ser que es divino, que es omnipotente y todas las características que tiene nuestro Señor y que existe Él en sí mismo, ama solo voluntariamente. ¿Cómo, cómo podría decir Dios que lo que le sucede a Nínive le afecta, le conmueve, le aflige? Eso significa que Él voluntariamente podríamos decir que entrega su corazón, como que voluntariamente ama. Y, y la compasión del Señor es algo concreto, es algo muy concreto porque se manifiesta en su actitud, en sus acciones. Es interesante que acá se refiere, como dijimos antes, a los ninivitas como personas que no distinguían no distinguen su derecha de su izquierda, en el versículo 11. Y es un lenguaje que, como decía, mostraba como ceguera espiritual, como que se habían extraviado, que no tienen la menor idea de por qué, del origen de sus problemas, de qué hacer con ellos. Pero la amenaza de Dios de destruir a Nínive mostró que esta ceguera, que esta ignorancia no era una excusa para la maldad que habían hecho, pero Él les muestra compasión a ese pueblo, a esa ciudad. Y el carácter de la compasión implica esto, implica una entrega voluntaria de nuestros corazones a otros. Significa que, como decía, si la tristeza, como si el otro está triste, yo también me entristezco y nos afecta. Y eh, Dios le estaba diciendo a Jonás como si estoy como llorando por la ciudad, me estoy afligiendo por esta ciudad. ¿Por qué, por qué no lo estás tú? ¿Por qué tú no estás afligido? Si eres mi profeta, si supuestamente me amas. Y Jonás no, pues. Jonás no sentía nada por eso, Jonás no lloró por la ciudad. Pero me gustaría hacer tal vez una similitud con Jesús, pero Jesús sí, po. El verdadero profeta sí lo hizo. Em, la última semana de vida de Jesús, él viajó a Jerusalén y
Él sabía que iba a sufrir en manos de sus líderes, pero en vez de, no sé, de desobedecer eh, o de sentir lástima por sí mismo, él dijo en Lucas 19, versículo 41, dijo, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, sí, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y también cuando Jesús estaba en el madero, colgado en el madero, eh, Jesús dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús le decía al Padre que ellos no saben lo que hacen. No declaró que no fueran culpables, porque ciertamente sí lo eran y por eso necesitaban perdón, pero recordó que estaban confundidos y desorientados, que no podían ver el horror de lo que estaban haciendo. Y Jesús, podríamos decir que Jesús es el Dios que acá llora, que se siente tan afligido en Jonás 4 por esta ciudad. Hay un autor que es un teólogo, que se llama B.B. Barfield, creo que así se pronuncia, y él escribió un ensayo que se llama La vida emocional de nuestro Señor. Y él consideró cada ejemplo registrado en los evangelios como que describieran las emociones de Cristo. Y concluyó que la declaración más característica de la vida emocional de Cristo fue la frase movido a compasión o movido a misericordia, que es una frase griega que literalmente significa que fue movido desde lo más profundo de su ser. Acá Jonás salió de la ciudad con la esperanza de presenciar la misma condenación de la ciudad, pero Jesucristo salió de la ciudad a morir en una cruz para lograr su salvación. En 2 de Corintios, versículo 4, o sea, capítulo 4, los primeros versículos, acá Pablo afirma algo, eh, afirma que solo por medio de Jesucristo podemos ver toda la bondad de nuestro Señor, que no se le permitió ver a Moisés y que no pudo discernir Jonás ahora, porque Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y así es como Dios puede ser infinitamente justo, porque todo el pecado fue castigado en esa cruz y Jesús recibió toda la ira de Dios en esa cruz y es así como también puede ser infinitamente amoroso, porque lo llevó sobre sí mismo. Es en la cruz donde se entrelaza este problema teológico que tenía Jonás, de que no podía conciliar la justicia y la misericordia del Señor. En la cruz es donde se pueden conciliar. Si nosotros no creyéramos en el Evangelio de Jesucristo, podríamos creer en un Dios que solo acepta a todos, sin importar cómo viven o se comportan. Y puede ser, eso es un tanto consolador, ¿cierto? Pero podríamos tener también a un Dios que es solo justo y la única tal vez manera de acceder a Él o a los cielos de poder encontrar la salvación sería que, que tuviésemos una vida como tal vez excepcionalmente perfecta o buena, pero únicamente cuando miramos el Evangelio de Jesucristo, pasa como delante de nosotros toda aquella bondad de parte del Señor y, y esta es la gloria de Dios en el rostro de Cristo por medio del Evangelio. En Romanos 3, el versículo 25 y 26, acá dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
Fue la cruz la que puso en plena cooperación, en plena reconciliación, la justicia y el amor de Dios. Pero el Señor no dejó así a Jonás, no le permitió permanecer en su necedad, en su terquedad, con sus actitudes y con su conducta. Dios le envió una tormenta, después le envió un pez, preparó una planta y finalmente lo aconseja y discute con él directamente. Le estaba diciendo, ahí hablando con él, Dios realmente es tan misericordioso que pudo eh, como que es tan bueno que él pudo haber tal vez destruido a Jonás, pero no, sino que es tan misericordioso y fue tan misericordioso en ese momento con Jonás que no le permitió permanecer como él era, como él estaba o en la condición en la que estaba. Y de la misma manera para nosotros, es tan misericordioso para permitir, no podría permitir que nosotros sigamos siendo como somos, sino que nos transforma, obra en nosotros, en nuestras vidas. Y em, la historia de eso trata. La historia trata de, de cómo el Señor persigue constantemente a Jonás. Primero, eh, lo hace a través de una tormenta, después con preguntas amables, tratando de persuadirlo, de apaciguar su ira. Y aunque el Señor ocupa distintos métodos para llegar a Él, el propósito siempre fue el mismo. Dios quería que Jonás se viera a sí mismo, que viera y reconociera las maneras en que él mismo había negado la gracia de Dios y se había aferrado a su superioridad, a, su, a sus ídolos, se había aferrado a sus logros espirituales. Y el libro termina sin una respuesta, ¿cierto? Así, suspenso total. ¿Por qué la historia termina así? Sinclair Ferguson sugiere él que el libro como que nos obliga a contemplar como a nosotros mismos, como nuestro futuro, como que queda inconcluso para que nosotros podamos como ofrecer nuestra propia conclusión, porque tú eres Jonás y yo también soy Jonás. Y, y hay otro autor que se llama John Newton, que él escribió un himno sobre esta parte del texto. Eh, Cuando Dios marchitó la enredadera, la calabacera, la planta, él escribió, es casi como un poema, es como, o sea, un himno, pero es como un diálogo final es como un comentario a este diálogo final entre Jonás y Dios. Y, y la parte final de este himno dice, es como si Dios hablara en este caso y dice, estoy respondiendo por gracia y fe tus oraciones. Solo estoy intentando liberarte de las cosas que te esclavizan, te motivan y te controlan. ¿Acaso no ves que si me amas de una manera suprema, más que a cualquier otra cosa, serás verdaderamente libre? Encuentra tu todo en mí. Así termina este himno. Y yo creo que es un proceso doloroso encontrar nuestro todo en él. No es fácil, ¿cierto? Yo creo que muchos hemos vivido cosas en nuestra vida. El Señor nos ha permitido vivir cosas que nos han enseñado y que nos han expuesto muchas veces a la gracia de Dios. Y hemos tenido que estar expuestos a la gracia de Dios que sobreabunda en nuestras vidas constantemente para adquirir un nuevo entendimiento en nuestro corazón, y el Señor va trabajando ahí de a poquito. Eh, pero es difícil, ¿cierto? Pero es el único camino a encontrar como el verdadero gozo de la vida. Jesús eh, recorrió un tiempo acá en la tierra, un camino que fue muy doloroso, pero fue por el gozo que él esperaba. Y los versículos finales del libro nos dicen que las características de quienes se han sumergido totalmente, que han entendido totalmente la gracia de Dios,
es la compasión y es el amor. Y Dios nos hace esta pregunta que cómo podemos mirar a alguien que sea distinto a nosotros, que tenga una creencia distinta, que no sé, no voy a decir ninguna religión, pero acá en Chile hay bastantes, hay muchas. Y tal vez muchas personas que practican cosas opuestas, tal vez no solamente la religión, otras prácticas, ¿cómo no vamos a tener compasión también de ellos? La compasión de Dios lo llevó, su compasión era tal, su amor era tal, que no, él no solamente dijo, como que no se iba a quedar sobre la tierra, mirándonos, cómo seguíamos siendo pecadores, cómo seguíamos destruyéndonos, cómo seguíamos estando separados del Señor, sino que Él bajó, asumió la naturaleza humana, se hizo carne y literalmente se puso en nuestros zapatos, Él caminó con nosotros. Y creo que es lo que este libro, es como a lo que nos motiva este libro, a ser más compasivos, a tener ese amor por todo, por el amor por nuestro prójimo, a ser movidos a misericordia, a gozarnos cuando alguien haya aceptado al Señor como su Salvador. El libro, ¿quién contó la historia, cierto? Jonás, la cuenta Jonás, obvio, pero el libro termina con un final que es abierto, con un suspenso acuático, y Tim Keller hace una suposición sobre la respuesta de Jonás, y dice así: ¿cómo sabemos que Jonás era tan terco, rebelde e ignorante? ¿Cómo sabemos sobre su oración dentro del pez? La única manera que podríamos posiblemente saber estas cosas es si Jonás se las contó a otros. Pero ¿qué clase de hombre dejaría que el mundo viera lo necio que era? Solo alguien que con alegría había llegado a estar seguro del amor de Dios. Solo alguien que creía que era al mismo tiempo un pecador, pero plenamente acepto. En resumen, alguien que encontró en el Evangelio de la Gracia el mismo poder de Dios. Jonás escribe este libro y yo concuerdo con Keller. Después Jonás no es mencionado nuevamente, pero yo creo que Jonás eh, cuenta esta historia y se la contó tal vez también a otros. Les contó sobre lo necio que había sido todas las veces que se había equivocado, eh, para dar testimonio de cómo el Señor había cambiado todo lo que había dentro del corazón de Jonás, cómo el Señor había transformado, cómo el Señor lo había expuesto tantas veces a desilusiones y fracasos para que él entendiera, tuviese un entendimiento tal de la gracia. Y yo creo que eso también puede cambiarnos a nosotros, sin duda. Eh, Así termina este estudio, así termina Jonás 4. La verdad es que creo que el Señor hace las cosas de forma perfecta. Creo que nos reunió a nosotros el día de hoy para que estudiáramos esto, para que escucháramos su palabra, para que Él tocara nuestros corazones. Y no sé, pues la próxima semana, Dios mediante, tenemos una reunión evangelística, ¿cierto? Y, y de eso se trata, de tener compasión por el otro, de que los demás, de que veamos a nuestro prójimo como un igual y de que veamos esa necesidad espiritual. Nosotros estamos en medios, en entornos, universidad, trabajo, estamos en muchos lugares, tenemos contacto con muchas personas y yo creo que el Señor quiere que seamos esos hijos e hijas que comparten esto tan maravilloso, ¿cierto? Y que seamos compasivos, completamente compasivos. El Señor ha transformado mi corazón con este estudio. Espero que la verdad haya sido de mucha bendición también para ti. Eh, el Señor de verdad es muy misericordioso y, y su gracia sobreabunda en nuestras vidas. Voy a orar para terminar, así que les pido que me acompañen. Padre Celestial, Señor, gracias por este tiempo que tú nos has regalado, Señor.
Gracias porque me has dado el privilegio de, bueno, y a cada uno de nosotros también, de poder estudiar tu palabra, Señor, de estar tal vez semana a semana, semana por medio, Señor, leyendo sobre este profeta. Tal vez yo la verdad, Señor, conocía muy poco de este profeta. No sabía que detrás de esta historia de un gran pez se escondía tu misericordia, se escondía tu gracia, Señor. Gracias por lo que tú nos enseñaste. Gracias porque por medio también de este libro tú nos has mostrado tu misericordia, Señor. Tú nos has mostrado tu gracia, cómo tú has obrado en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tú transformes nuestro interior, Señor. Sin duda somos débiles, sin duda nos cuesta, como decíamos al inicio, nos cuesta hacer algunas cosas, nos cuesta orar, nos cuesta leer. Sabemos que es bueno, sabemos que nos hace bien, sabemos el gozo que trae a nuestras vidas, Señor, y no lo hacemos. Ayúdanos, ayúdanos a ser más compasivos, Señor, a mirar a nuestros otros como nuestros iguales, Señor, y a ser compasivos también con ellos, a mostrar ese amor, Señor, que tú nos has dado. Gracias, gracias, Señor, por cada uno de los chiquillos y las chiquillas que hoy día podemos reunirnos. Gracias porque también en el corazón de este grupo tú has puesto el anhelo de compartir el Evangelio, de llevar a cabo la misión que tú has dado a tu iglesia. Fortalécenos, Señor, y gracias, muchas gracias, Señor, porque es tu Espíritu Santo el que nos ha direccionado, el que nos ha orientado, Señor. Y perdóname si alguna vez fui poco clara, pero Señor, que seas tú mismo el que nos enseñes, que seas tú mismo por medio del Espíritu Santo, que seas tú revelado por medio de tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.